Vamos, recibe palabra de Dios y de la Biblia en esta casa, un hombre que cree en lo que Dios ha puesto sobre él. Un muchacho que llegué, lo admiro mucho por su humildad, su obediencia, su sujeción. Un muchacho que no tengo palabras para poner, pero Dios es bueno. Todo eso que usted dijo, hágalo. Yo sabía que con algo se iba a salir el pastor antes de presentarme. Y no me equivoqué. Aleluya. Estamos contentos por estar aquí en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Es un privilegio de verdad, como decía el pastor, cuando podemos venir a la casa del Señor. Es algo grandioso, pero lo fundamental es que siempre tenemos que tener un propósito definido cuando venimos a la casa de Dios. No sé si usted cree esa palabra. Es decir, que no tenemos que venir a otro lugar por venir, por cumplir con un servicio más, sino con un propósito definido de parte del Señor. Aleluya. Yo cuando el pastor me dijo, el viernes te toca predicar, yo dije, bueno, menos mal que no me tocaba cantar, sino predicar. ¿Ah? Entonces, pero el Señor es bueno, ¿no? Dios es bueno, y yo creo que Dios es un Dios de propósitos, y más que todas las cosas de oportunidades. Me alegro, me gozo con la presencia de mi hermana Yolanda y su familia en este lugar. Dios los bendiga. Hemos estado orando por ustedes. Gloria a Jesús. Y también yo creo que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del fin. Gloria a Jesús. Entonces yo decía, bueno Señor, yo no me voy a preocupar tanto de qué voy a hablar, de qué voy a preparar, si me voy a poner nervioso o no, porque yo sé que tú vas a dar las herramientas necesarias para lo que hay que hacer en esta noche. Y el Señor dice pues que Él al que llama capacita. Entonces tenemos que confiar en la capacitación del Señor. Y si Dios también dice que Él preparó obras, buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces ¿por qué preocuparse si ya Dios las había preparado desde antes de la fundación del mundo? Gloria a Jesús. En esta noche, a todos, como lo decía el pastor, es importante que nosotros podamos darle significado a nuestra asistencia aquí a la casa de Dios. Que no venimos por venir, no venimos por un compromiso con el hombre, sino con el Señor. Porque sabemos que en la presencia del Señor recibimos todo aquello que necesitamos. Gloria al Señor Jesús. Por eso es que en el Salmo 122 dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista decía, yo me alegro, me gozo con aquellos que dicen, iremos a la casa del Señor. No aquel que viene con amargura, con tristeza, por necesidad, no. Aquel que viene con alegría de espíritu y con alegría en su corazón. Gloria al Señor Jesús. Así que en esta noche vamos a recibir la palabra del Señor, que es lo que Dios quiere decirnos a todos y cada uno de nosotros en esta noche. Gloria a Jesús. Y yo le puse como tema a este mensaje la actitud del creyente en la casa de Dios. Es importante que nosotros entendamos cuál tiene que ser nuestra actitud en la casa del Señor, porque ciertamente hay una actitud, hay un compromiso que tenemos que tomar cuando venimos a la casa del Señor. Y por eso es que en primera de Timoteo, si quieren acompañarme, por favor, primera Timoteo capítulo 3. Vamos a leer esta palabra. La primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vuelvo a repetir. Esto te escribo, le decía Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo había entendido que hay una manera de comportarse en la casa de Dios. No puedo comportarme como yo quiera, no puedo hacer lo que yo quiera, sino que hay una manera, hay un propósito, hay un plan, el cual yo debo seguir cómo comportarme en la casa del Señor. Le pido que inclinen sus rostros para orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque ella es bendita, Señor. Gracias porque ella nos habla, Padre, a cada uno de nosotros y nos da las herramientas que necesitamos para cada día, Jesús. Aquí está tu pueblo en esta noche, Señor, sediento, hambriento de ti, Señor, queriendo escuchar, queriendo aprender, porque para eso hemos venido, Padre, para aprender de ti, Señor, porque sabemos que fuera de ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias por la palabra que cae en buena tierra, Señor, y que da fruto, Padre, en cada uno, Señor, según la medida de fe que tú has puesto en cada uno, Padre. Bendigo las vidas de cada uno de los que están en este lugar, Señor, y te doy gracias porque desde ahora declaro que vamos a salir diferentes, cambiados, y que esta palabra, Señor, hará el propósito, Dios, para el cual ha sido y es enviada en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Jesús. Pues le decía que hay una actitud que el creyente debe tener cuando viene a la casa del Señor. Y primeramente, Pablo lo había entendido, por eso es que él se atrevió a decirle a Timoteo: yo espero ir pronto a verte, espero ir donde estás tú, pero si yo tardo por algún motivo, por alguna razón, espero y quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la casa del Señor es un lugar santo, se respeta. ¿Por qué? Porque allí habita la presencia de Dios. Entonces Dios espera que nosotros respetemos su casa, para que entonces los de afuera, que nos ven a nosotros hacerlo, también lo puedan hacer. Porque es que nosotros somos ejemplos para los de afuera. Ellos ven lo que estamos haciendo nosotros, y como nosotros nos comportemos, según cómo nosotros nos comportemos, así ellos van a pensar que se vive y se actúa en la casa de Dios. Gloria a Jesús. Y yo busqué este texto porque me parece que es algo importante. El apóstol Pablo, siempre dando consejos, Timoteo, que era un hijo espiritual suyo, él estaba enseñando, educando en el compromiso que tenemos con la casa del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros no somos cualquier cosa, como dice el pastor, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos creyentes. Pero por eso, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido y real sacerdocio. Fíjense cuántas cosas nosotros somos en Cristo Jesús. Somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Como mismo lo fue Cristo, así también nosotros tenemos que ser sacerdotes para el Señor. Sacerdotes en nuestra casa, sacerdotes donde quiera que nosotros estemos. Y dice que somos, aparte del real sacerdocio, somos una nación santa. Somos un pueblo santo para Dios. Y Dios siempre hace mucho énfasis en la santidad. ¿Por qué? Porque es muy importante para Dios la santidad. La misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto es algo que no debe tomarse pues a la ligera, sino que cada día tenemos que pedirle al Señor: santifícame, purifícame, como decía el salmista: Señor, examina mi corazón, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista le pedía al Señor: Padre, examíname, examina mi corazón, y si tú encuentras algo que no vaya conforme a tu voluntad, házmelo saber. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar en ello. Porque el propósito de Dios, cuando le enseña o le revela algo a sus hijos, es que no queden iguales a como estaban, sino que sea algo que corregir, algo que enseñar, algo que aprender, podamos ser edificados en ello, y con la enseñanza y la ayuda del Señor podamos lograr las metas y objetivos que nos hayamos trazado en su nombre. Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, dice que somos pueblo adquirido por Dios. Dice que nosotros, aun cuando no éramos pueblo, Dios nos llamó como su pueblo, nos escogió, porque dice que vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, esto es a nosotros, a los que creen en su nombre, dice que les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es un privilegio que tenemos nosotros como gentiles. No somos judíos de nacimiento, pero Dios tenía un plan aún para nosotros. Sabiendo lo que iba a suceder, que su propio pueblo le iba a despreciar, le iba a traicionar, Él se preparó un plan. Y Él dijo, como muchos de estos que son mis hijos de nacimiento no me van a recibir, pues yo me he preparado un pueblo, una nación, que aunque no es judía de nacimiento, van a abrir sus corazones para mí, para que yo pueda obrar en sus vidas y para que yo pueda cumplir el propósito que me he propuesto con cada uno de ellos. Y por eso es que nosotros tenemos que ser mucho más agradecidos a Dios, aún que los propios judíos, porque quizás ellos piensan que por nacimiento, por derecho de nacimiento, tienen todas las promesas que ellos han recibido. Pero a nosotros no es por derecho de nacimiento, es por gracia del Señor, que nos ha sido revelada la palabra del Padre. Por eso que yo digo, tenemos que valorar nosotros mucho más que ellos lo que nos ha sido entregado a cada uno de nosotros. Sobre todo en este tiempo de la gracia que estamos viviendo, ¿verdad? Antes estaba la ley, todo se regía por la ley, pero nosotros vivimos en un tiempo especial, que es el tiempo de la gracia de Dios. Y yo siempre digo que el tiempo de la gracia nos pone en un mayor compromiso que la ley. ¿Por qué? Porque todo es por la misericordia y la gracia del Señor. Y esa gracia es la que nos hace estar firmes en Cristo Jesús. Es la que nos sostiene, la que nos mantiene cada día. Entonces yo tengo que decir cada día, Señor, es por tu gracia. No es porque yo cumpla lo que dice la ley, porque al final ni siquiera los judíos pudieron cumplir con la ley, porque era imposible para el hombre cumplir todos y cada uno de los requisitos que exigía la ley. Pero como Cristo lo sabía todo, Él tuvo que venir Él mismo a morir por nosotros, y como Él dice, vine a cumplir la ley. Y como Él la cumplió, entonces nosotros no tenemos que afanarnos por guardar esos mandamientos, sino estar preparados para andar conforme a la gracia que nos ha sido entregada en Cristo Jesús. Y esto es parte de quiénes somos nosotros, de la personalidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, aparte de ser hijos de Dios, de ser herederos y coherederos con Cristo, aparte de ser reyes y sacerdotes, también somos nuevas criaturas. Porque dice el Señor allí que a partir de ahora todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No importa lo que hicimos en el pasado cuando no conocíamos al Señor, pero si aún conociendo al Señor hicimos cosas que sabemos que no son agradables a Él, pues la misericordia del Señor es grande, y para eso está también la gracia del Señor. No para que yo me ponga a pecar porque está la gracia de mi parte, no, porque decía el mismo apóstol Pablo, entonces yo voy a pecar para que sobreabunde la gracia, en ninguna manera, decía él, sino que yo tengo que saber que si yo peco, que si yo caigo, tengo abogado delante del Padre, y esto es una gran verdad, pero que yo no use esta gracia como una manera de caer todo el tiempo en lo mismo para justificarme por la gracia del Señor, sino que Dios espera que en este tiempo vivamos aún en mayor santidad que en aquel tiempo, porque dice que el día se acerca, y como decíamos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos tantas cosas, tantos nombres que nos han sido dados de parte del Señor, pero tenemos nosotros que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y yo decía, bueno, la actitud del creyente en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ¿a qué venimos nosotros a la casa de Dios? Hay un propósito, hay un objetivo, hay una meta en venir a la casa del Señor. Y dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Es decir, que desde que yo entre por esa puerta, yo tengo que entrar dándole gracias al Señor. ¿Por qué? Por todo lo que ha sucedido en el día y aún por lo que va a suceder en este lugar. Porque no sabemos qué va a suceder, pero Dios sí lo conoce. Él sí lo sabe. Entonces es una actitud correcta del creyente desde que entra por esa puerta, entrar dándole gracias al Señor. Porque Dios quiere que tengamos una actitud agradecida hacia Él. Decía, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Y qué es acción de gracias? Si no es cuando nosotros reconocemos que todo lo que somos o tenemos es por la misericordia del Señor, es por la gracia de Él. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos un pueblo agradecido, ¿verdad? Que si Dios quiere que seamos agradecidos, y dice que si en lo poco somos fieles,
en lo mucho el Señor nos va a poner. Y de eso se trata. A veces esperamos ver los grandes milagros, la gran maravilla, Señor, que me caí de un avión y quedé vivo. No, aún en lo pequeño Dios se glorifica, ¿verdad? Y si somos agradecidos en lo poco, en lo pequeño, pues Dios se va a glorificar aún en lo más grande. Le damos gracias al Señor por eso. Y entonces por eso decía, ¿a qué venimos? ¿Con qué propósito? ¿Con qué mente yo vengo? ¿Con qué mentalidad? Porque es algo que hoy en día se ha, digamos, desviado un poco la atención. A veces venimos a la casa del Señor y lo menos que venimos cuando entramos por la puerta es dándole gracias a Dios, sino quizás venimos quejándonos porque el día fue duro, venimos quizás hablando de un tema que no tiene nada que ver con el Señor, pero si lo vamos a hacer, si vamos a hablar lo que sea de la puerta hacia afuera, pero cuando entremos por ese lugar hacia adentro, que nuestra conversación cambie, que sea diferente, que haya un lenguaje, como dicen, del reino, no un lenguaje de afuera. Entonces tenemos que ser agradecidos del Señor y entrar, dice, por su puerta con acción de gracia. Dice la palabra también en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. De ahí la importancia de que vengamos a la casa del Señor. De ahí la importancia de que nos congreguemos cada día. Y yo lo digo que en un momento determinado, por algunas circunstancias, no podemos venir al templo. Eso nos pasa a todos. Pero si quedaste en tu casa, donde quiera que te hayas esperado, que tu espíritu, ¿verdad? Por medio del espíritu tú estás diciendo, Señor, yo no estoy físicamente en el templo, pero en mi espíritu estoy conectado contigo en la alabanza, en la adoración y en todo lo que se está haciendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque si no puedo venir, a lo menos espiritualmente yo tengo que estar pues en sintonía con lo que se está haciendo, con lo que se está haciendo en la casa del Señor. ¿Para qué? Para que yo no pierda el ritmo, para que yo no pierda la costumbre. Y así pues podemos nosotros, a pesar de no estar presentes, estar presentes físicamente, podemos estar presentes en el Espíritu. Y es una manera también de corresponder a la gracia y a la misericordia del Señor. Gloria a Jesús. Entonces por eso tenemos que tomar la exhortación, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, dice, exhortándonos unos a otros. A veces hay un hermano, no me voy a ir porque me siento mal, estoy cansado, pero si yo lo veo, yo lo animo, vamos, que mira, tú vas a ver que cuando tú entres al templo te vas a sentir mejor. Y aún si la persona no viene, pues nosotros nos sentimos con la satisfacción de haberlo invitado a la casa del Señor. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, que uno al otro nos apoyemos. Esto es parte también de la obra que tenemos nosotros. Nos ha sido dado el mandamiento por parte del Señor, que nos ayudemos no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Dice que el que está débil, el que está fuerte, pues que ayude al débil a levantarse. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, es con una actitud, con un propósito, con un plan definido, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Teniendo eso siempre en mente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos quiénes somos todo el tiempo, entonces todo el tiempo vamos a reflejar la autoridad de nuestro Padre Celestial. Entonces, dice que en ninguna manera nosotros vamos a dejarnos de los planes del Señor, sino que cada día nos acerquemos al Señor. ¿Por qué? Porque esperamos recibir de la gracia, de la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que en Hebreos 4:16 dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo el tiempo vamos a necesitar del socorro del Señor. Todo el tiempo. Aunque todo parezca que vaya bien, vamos a necesitar del socorro del Señor. Pero si nosotros confiamos en la gracia de Él, si nos acercamos a esa gracia, pues vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Aleluya. Y entonces también venimos al templo, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, tomamos la actitud de hijos de Dios y venimos a escuchar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este lugar. Pero también nosotros tenemos que tener una actitud respecto del hermano cuando estamos aquí en la casa del Señor. No solamente acá, afuera también, pero en la casa del Señor también tenemos que tener una actitud, un propósito dado por parte del Señor. Dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Gálatas 6, 1 al 3. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Dios, de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, que el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que tener una actitud hacia el hermano de misericordia, una actitud de gracia, una actitud de perdón. Como mismo el Padre manifiesta su gracia y su perdón sobre cada uno de nosotros, Él quiere que nosotros seamos capaces de hacerlo con el hermano que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Somos todos miembros de un solo cuerpo, que es Cristo Jesús. Aunque cada uno tiene su función, tiene su trabajo, su propósito, somos un solo cuerpo. Y por eso el apóstol Pablo, que había entendido esto a la perfección, decía: si ustedes vean, hermano, en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No comenzar a acusar, a señalar con el dedo, quizás hablar con el otro, a murmurar, a señalar. No, esa no es la actitud que Dios quiere para nosotros, sino que con espíritu de mansedumbre podamos levantarle. Pero Pablo dice: ustedes que son espirituales, es decir, que aquel que se atreve a señalar, a acusar, a decir algo, es porque a veces cree que es espiritual, o más espiritual que aquella persona que cometió la falta. Pero ¿cómo demostramos nosotros verdaderamente quiénes somos o de qué estamos hechos? Cuando nosotros podemos restaurar a una persona que ha caído, cuando podemos levantarle, cuando podemos darle una palabra, cuando podemos edificarle también. Y además dice también: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si yo sé que mi hermano está pasando por un momento de tribulación y de prueba, yo me acerco, cuenta conmigo, te voy a apoyar en oración. Si yo puedo hacer una vigilia, un ayuno por él, conmigo lo hago. Si yo quisiera que también lo hicieran por mí, pues yo puedo también hacerlo por el hermano. ¿Por qué no? Porque es para eso que Dios nos ha llamado, a sobrellevar, dice, la carga los unos de los otros. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estas palabras las sabemos de memoria, pero qué difícil es llevarlas a la práctica. Sino que todo se quede en palabras. Y Dios quiere que nosotros no seamos como los gentiles, sino que nosotros, aparte de conocer la palabra, la pongamos por obra. Que eso es lo que al final da fruto en el Señor. Yo puedo conocer la palabra completa, pero si yo no la vivo, si yo no la pongo por obra, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, por eso es que Pablo dice que tenemos nosotros, que somos espirituales, restaurar al que ha caído y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Porque de esto Dios se habla también. Él quiere que amemos al hermano y que oremos por los débiles en la fe. ¿Verdad? Que si hay personas que son nuevas, que llevan menos tiempo en el Evangelio, y Dios quiere que nosotros que tenemos más tiempo, pues podamos ser ejemplos, orando, invitando a la persona, exhortándole, llevándole una palabra que le pueda edificar y que pueda levantar su vida. ¿Para qué? Para que la persona diga: bueno, yo me sentía mal, estaba un poco débil, pero por la palabra que este hermano me dio, yo me he sentido restaurado. Y para eso nos ha llamado Dios, a ser restauradores, a ser pacificadores, a ser reconciliadores también. Dice que nos llamamos a reconciliar al mundo con el Señor. ¿Por qué? Porque esa armonía que había se rompió cuando el hombre decidió pecar. Pero para eso estamos tú y yo en este lugar, no aquí, en la tierra, para hacer la obra del Señor y para que el nombre de Dios sea glorificado en todas las cosas. Aleluya. Entonces, por eso tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que orar por los débiles en la fe y restaurar al caído, porque eso también es algo que agrada al Señor. Y eso es parte también del ministerio que todos y cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces ya sabemos que quiénes somos en Cristo Jesús. Sabemos a qué venimos a la casa del Señor. No podemos venir, tenemos que decir: Señor, somos privilegiados de estar en tu casa, como decía el pastor ahorita. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de venir al templo, a alabarte, a adorarte. Tenemos que aprender a darle el significado verdadero que tiene el venir a la casa del Señor. Que no sea algo ordinario, sino algo que yo necesito ir a la casa del Señor. ¿Para qué? Para escuchar palabra del Señor, el alimento que viene de lo alto, para bendecir a Dios, para gozarme en la alabanza y en la adoración, y también para tener la comunión con el hermano. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde están los hermanos juntos y en armonía. Gloria a Dios. Entonces tenemos todas estas cosas en mente.
y sabemos que entonces si nosotros disponemos el corazón para lo que Dios quiere hacer, Él va a hacer cosas aún mayores de lo que nosotros podemos esperar. Gloria a Jesús. Pero también hay una actitud respecto de la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Que a veces estamos en medio de la alabanza, en medio de la adoración, y no tenemos una actitud correcta delante del Señor. ¿Y a qué me refiero con una actitud correcta? Cuando estamos alabando al Señor, o estamos en su casa, recibiendo la palabra, adorando, nosotros tenemos que ponernos en sintonía con el Espíritu de Dios. Tenemos que sin que nadie nos diga, levanta tus manos, ya yo mismo donde estoy sentado, o donde estoy de pie, levanto mis manos, comienzo a bendecir al Señor, comienzo a alabarlo. Yo no tengo que esperar que nadie me diga, levanta tus manos, aplaude, dile al Señor lo que tú quieres que Él escuche de ti en esta noche. No, tú tienes que venir ya preparado para lo que tú le vas a dar a Dios cuando tú vienes a su casa, ¿verdad que sí? Porque ¿qué pasa? Que a veces estamos esperando que digan, levanta la mano, bájala, aplaude, saluda al hermano, dale la mano, salga tu asiento y doy saludo al asiento. No, tenemos libertad para hacer lo que queramos en la casa del Señor, pero todo tiene que ser, como dice el Señor, decentemente y con orden, pero en un ambiente espiritual también. Y es lo que Dios quiere. Cuando estemos en la presencia del Señor, hay que honrar la presencia de Dios, porque no es cualquier cosa, no es cualquier presencia. Lo que pasa es que como vivimos, tengo que volver a repetir, en el tiempo de la gracia, no le damos la importancia, quizás el significado que tiene, pero la presencia del Señor, donde quiera que estaba, recordemos que en el antiguo pacto, el arca del pacto era, y valga la redundancia, lo que significaba la presencia del Señor, y era algo sagrado, y el pueblo lo sabía. No por gusto, nadie tenía acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque había que tener una santidad, había que estar preparado. Nadie podía entrar a ese lugar, todos sabemos, solamente quien, el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer sacrificios por el pueblo y por él también. Y según dicen, le ataba una soga con campanitas cuando iba a ministrar dentro, detrás del velo, pues. Porque si había cometido algún pecado y no se había puesto a cuenta con el Señor, ahí mismo caía muerto al momento. Y usaban esa soga pues para alarle y sacarlo. Es decir, que Dios tiene en alta estima su presencia y nosotros también tenemos que tenerla. Y me viene a la mente también cuando estaban transportando el arca, ¿verdad que sí? Dice que usa queriendo, no lo dice por malo, es queriendo porque dice que los bueyes se estaban moviendo y para que no se cayera el arca, él la fue a tocar para tenerla y dice que cayó fulminado ahí mismo. ¿Por qué? Porque era la presencia del Señor y él no lo había hecho por malo, pero no era la manera en que debía comportarse respecto de la presencia del Señor. Entonces, nosotros en este tiempo no estamos ni detrás del velo del lugar santísimo, ni esperando que el arca venga de un lugar a otro, sino que a las 24 horas del día vivimos en la presencia del Señor. Por eso es que donde quiera que estemos, tiene que manifestarse ese carácter de nosotros, tiene que manifestarse la manera, la actitud correcta en la presencia del Señor. A veces uno dice, no, como no estoy en el templo, puede darme ciertas libertades, pero no es así, sino que todo el tiempo estamos viviendo prácticamente delante del arca. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos el templo. Entonces es lo que Dios quiere, que tengamos esa actitud respecto del lugar, no solamente el lugar físico, sino nosotros como templos del Dios viviente. Y aprender pues lo que sucedió en el antiguo pacto, es decir, Señor, que yo pueda vivir cada día de tal manera que tu presencia en mi vida sea para bendición y no para maldición. Imagínense, usted ha escuchado que la presencia de Dios en alguien puede ser para maldición. Generalmente no. Pero si yo estoy habitando en la presencia de Dios con una manera que no es la adecuada, se puede convertir en una maldición para mi vida. Pero Dios quiere que la presencia de Él sea bendición para cada uno de nosotros. Y por eso que la buscamos cada día, Señor, tu gracia, tu bendición, tu gloria, que se manifieste cada día en mi vida. Pero cuando sabemos que estamos viviendo a cuentas con el Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que cuidemos la salvación, dice como con temor y temblor. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda hacer. Y esa es la actitud que tenemos que tener en la presencia del Señor. Así que cuando vengamos a la casa del Señor, sea a este lugar, sea a Monte Carmelo, sea donde quiera que estemos, el domingo también, desde que usted entre por la casa de Dios, entre con alabanza, con acción de gracia. Y usted le dice, después vamos a hablar, pero ahora yo vine a buscar, a recibir de Dios.
Y después podemos hablar, es como, yo me acuerdo ahora de un dicho que decía en mi iglesia, el cura de ser pastor, cuando usted llega a la casa del Señor, hable con Dios. Antes del servicio, hable con Dios. Durante el servicio, deje que Dios le hable. Y después del servicio, hable con el hermano. Es decir, a veces llegamos y es haciendo un cuento del día, de la semana pasada. No. La actitud es buscar al Señor. Si no ha empezado el servicio, pues yo me voy en mi lugar. Si no me quiero arrodillar, pues inclino la cabeza, tomo la palabra, lo que quiera hacer. Durante el servicio, escuchar qué Dios quiere decir, porque para eso vine. Si yo no vino con la actitud correcta, pues mejor, o no mejor, pero prácticamente a veces es mejor que algunos se queden en su casa entonces. Porque si no vine con la actitud que Dios requiere, pues no voy a recibir lo que Dios me quiere dar en ese día. Pero por eso dice que durante el servicio deja que Dios hable a tu vida. Y cuando se acaba el servicio, entonces tú vas y hablas con el hermano y te pones al día y todas las cosas. Pero tiene que haber un orden. Porque para todo Dios ha puesto un orden, Él estableció un orden para todas las cosas. Entonces tenemos que valorar la presencia del Señor también. Esa es la actitud que tenemos que tener respecto de la presencia del Señor. Porque dice, ¿qué le dijo el Señor allí cuando Él entró en el templo? Lucas 19:46, Él había dicho, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban haciendo de todo menos orar, menos buscar al Señor. Y entonces por eso Dios les reprendió. Y nosotros tenemos que aprender de lo que pasó con ellos para no cometer el mismo error. Aunque siempre terminamos cometiéndolo. Pero bueno, la actitud es caerme, pero levantarme también en el nombre del Señor. No es quedarme debajo, no es lo que Dios quiere tampoco, sino que nosotros podamos, ante cada caída, levantarnos en el Señor. Es lo que Dios quiere. Que cada día tomemos fuerza, tomemos impulso para levantarnos y ser más eficaces en la obra del Señor. Si en algún momento caíste, pues tú te pones en la mano del Señor, y si no quieres decírselo a nadie porque te da vergüenza o pena, pues tú mismo ponte a cuentas con Dios. Tú no necesitas de muchas personas, o que un hermano venga a orar, incluso que el pastor venga a orar, lo cual no es malo, pero si tú mismo aprendes a entrar en la presencia del Señor, aunque estés tú solo en tu casa, tú te puedes poner a cuentas con el Señor, decir, Padre, yo me caí, pero yo me levanto en tu nombre, y sigo adelante, porque adelante, decía Pablo, mirando al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y por eso es que el Señor hace tanto énfasis en la importancia de la actitud del creyente en su casa. Y también dice que nosotros tenemos que apreciar y aprovechar cada minuto en la presencia del Señor. ¿Verdad que si a veces desperdiciamos el tiempo en su presencia? Pero tenemos que aprovechar cada minuto en la presencia del Señor. Presentarnos, dice, como es digno del Señor. Y con las vestiduras apropiadas también, como la parábola. Dice que fueron invitados a las bodas muchos. Todo el mundo puso una excusa. Yo tengo una finca que compré, tengo un invitado, tengo quién. Al final nadie acudió a la boda. ¿Y qué le dijo el Señor a sus siervos? Vayan por las calles y traigan a quién? A los mancos, a los que están por la calle, a los cojos, a todas aquellas personas que para ellos no habían sido preparadas las bodas, pero ya la fiesta estaba preparada y tenía que hacerse. Entonces, si no vinieron los invitados, pues vayan ustedes y busquen todos los que están afuera. Y después que todos estaban adentro, el Señor de la casa, ¿qué pasó? Vio a uno que no estaba vestido conforme a lo establecido. ¿Y qué dijo? Ven acá, ¿cómo fue que tú entraste aquí si tú no estás vestido conforme a lo que tú tienes que, a la ropa que tienes que tener puesta? Y dice que lo mandó a echar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que venir a la casa del Señor también con las vestiduras apropiadas. Vestiduras que es con la actitud apropiada, con la manera apropiada que Dios espera de cada uno de nosotros cuando venimos a su casa. Y dice también que nosotros tenemos que tener una actitud durante el servicio. Ya yo sé quién soy en Cristo, ya yo entro por esa puerta con un propósito, ya yo me siento y sé cuál es la actitud con mi hermano, cuál es la actitud respecto de la presencia del Señor, pero también durante el servicio, cuando Dios está hablando, cuando Dios está ministrando, cuando se está dando la ofrenda, todo lo que se hace en esta casa es bendecido por el Señor y es para Dios. Nada de lo que sale en este lugar es por gusto, sino que todo tiene un propósito y un objetivo. Y tenemos que tener una actitud también respecto
durante el servicio, pues, una actitud humilde para aprender de cada palabra que se habla. Porque a veces sucede que quizás lo que se está predicando ya lo hemos leído o lo hemos escuchado en otra ocasión, pero el Señor quiere que seamos maduros espiritualmente para poder decir: yo puedo aprender de cada palabra que dice el que se puede parar en ese lugar, porque todo tiene un propósito en el Señor. Dice que aún de los niños podemos aprender. Por eso es que no podemos pensar de que yo llevo 25 años en el Evangelio y ¿qué me va a decir este o aquel o el otro? No, cada día la palabra del Señor se renueva, por eso es una palabra viva. Y si yo vengo con la actitud de aprender, una actitud humilde de aprender, Dios va a ministrar a mi vida, y quizás algo que yo nunca había entendido de un pasaje que ya he leído 100 veces, ese día el Señor me lo revela a través de la persona que está hablando. ¿Por qué? Porque el objetivo es ese, que vengamos con una actitud humilde, una actitud reverente, una actitud para aprender y una actitud de obediencia también. Una actitud de obediencia. Y eso es lo que Dios quiere también para cada uno de nosotros, que la actitud de nosotros sea una actitud de obediencia, que nosotros escuchemos la palabra, podamos también ponerla por obra, no solamente escuchar, sino poner esa palabra por obra también, para que seamos, dicen, hombres sabios y mujeres sabias. No ser como aquel hombre que se vio al espejo y se olvidó de cómo era. Dice que así es el hombre que escucha la palabra y no la pone por obra, sino que seamos capaces de todo lo que escuchamos ponerlo por obra, todo lo que sea para bien y para edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Y como decía, en medio de la alabanza también, tú mismo tienes que comenzar a ministrar al Señor sin esperar que nadie te diga: haz esto o haz aquello. Cuando van a cambiar lo que sea, tú estás ahí concentrado en la presencia del Señor, levantando tus manos, dándole gracias, y así tú también aportas a crear un ambiente, una atmósfera que esté lista para que la presencia del Señor descienda. Porque a veces Dios quiere orar, de hecho Él siempre lo quiere hacer, pero cuando Él ve que hay una actitud en el pueblo de que cada uno está desentendido, de que cada uno está mirando algo que no tiene que mirar, o hablando o a la expectativa, pues mirando qué dice el otro para yo hacerlo. No, Él quiere que no seamos espectadores, sino protagonistas. Es lo que Dios quiere que seamos, no que yo venga a ver qué hizo aquello o el otro, no, sino que seamos cada uno de nosotros protagonistas de lo que Dios quiere hacer en ese lugar y también con nuestras vidas. Pero también tenemos que tener nosotros una manera de vivir como Dios espera. Dice que si tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, esa vida tiene que ser revelada, tiene que revelarse. No solamente que yo diga, que yo hable, sino que se vea lo que yo estoy hablando. Que es la manera en que se manifiesta la gente de afuera que en verdad yo estoy buscando del Señor. No solamente que yo diga, que yo hable, que yo predique la palabra, sino que yo viva conforme a lo que yo estoy hablando, conforme a lo que estoy predicando. Si no, es mejor que me quede callado, porque así nadie sabe que soy cristiano y pues me van a blasfemar en nombre del Señor. Pero si yo digo, soy creyente, soy cristiano, y hablo, pero no vivo, estoy difamando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo conforme a lo que se espera de un creyente. Como decía también hace mucho tiempo el pastor de la iglesia, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Es importante que atendamos esto. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar y conocer la Biblia completa, pero si yo no vivo lo que yo he aprendido y lo que yo sé, de nada sirve, ni para mí y mucho menos para el de afuera, porque no va a ver que se está manifestando la palabra en mi vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta. Y también tenemos que tener una vida que agrade al Señor. Quiero ver en Hebreos capítulo 13, dice la palabra del Señor, Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cada día ofrecernos como nosotros mismos como una ofrenda para el Señor. Nosotros también somos ofrenda para Dios. Cuando se habla de ofrenda, no solamente se refiere al dinero que se trae al Señor, sea como diezmo, como ofrenda, como aporte, como lo que uno quiera, no. Yo siempre digo que la ofrenda también eres tú. Tú eres una ofrenda para el Señor. Una ofrenda que tú vienes a darle a Dios lo que Él espera recibir de ti. Como dice, Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Y estos son los adoradores que el Señor quiere, aquellos que le adoran en espíritu y verdad. Pero, ¿cómo va a recibir Dios la ofrenda de mi vida si yo no estoy viviendo como tengo que vivir? Para que esa ofrenda sea, dice, de olor fragante y que llegue a la presencia del Señor, yo tengo que ser capaz de estar viviendo como Dios espera de mí. Y cada uno de nosotros tiene que ser capaz de vivir como Dios espera que cada uno de nosotros viva en su presencia. Por eso es que tenemos que ser nosotros como una ofrenda viva delante del Señor. ¿Para qué? Para que Dios cada día nos pueda capacitar, para que Dios cada día nos pueda hablar, para que Dios cada día nos pueda bendecir, porque todas estas cosas Él las quiere hacer. Pero una cosa es que Él quiera y otra cosa es que yo lo deje. Son dos cosas diferentes. Pero si Él quiere y yo me dejo, entonces ahí sí vamos a estar en sintonía con el Señor y todas las cosas van a fluir como Dios quiere. Si Él quiere que los frutos se manifiesten en mi vida, pues se van a manifestar. Que los dones se manifiesten, se van a manifestar también. Pero tengo que estar alineado conforme a la voluntad del Señor y permitir que Dios haga en mi vida lo que Él quiere hacer. Porque con Dios es un caballero, nunca Él va a forzar la puerta ni la entrada. Si Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero tú mismo no lo quieres hacer, Él no te va a obligar. Dios no obliga a nadie. Porque además Él siempre tiene alguien que hace el trabajo de aquel que no quiere hacerlo. Él no depende exclusivamente de ti. Si tú no lo haces, hay 100, 40, 80 más que lo van a hacer. Pero tú tienes que darte todo el privilegiado de que Dios te ha escogido a ti para hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, en vez de decir, me están mandando a hacer esto, me están llamando a hacer lo otro. No, date por privilegiado de que Dios quiere que tú seas partícipe de sus bendiciones en su casa. Y cuando tú entiendes esto, pues Dios va a hacer muchas más grandes cosas en tu vida de lo que quizás ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros que saber quiénes somos en Cristo Jesús, saber a qué Dios nos ha llamado, tener una actitud cuando venimos a la casa del Señor, una actitud con el hermano también, que seamos aquellos, no solamente los que de palabra dicen, Señor, yo amo a mi hermano, yo le quiero, sino que de verdad se manifieste en mi vida que yo amo al hermano. ¿Por qué? Por las obras que yo hago. No solamente por lo que yo diga o por la fe, sino que las obras son un complemento de la fe. Entonces decía Pablo que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo lo voy a saber que tú tienes fe si no es a través de las obras? Pero decía Pablo, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y es entendible. Si yo puedo decir, yo tengo fe, pero si ustedes no ven una obra en mí que se manifieste, ¿cómo ustedes van a saber que en verdad yo tengo fe? Si no es a través de las obras. Y esto es lo que Dios quiere, que seamos capaces de entender cuál es el propósito para el que Él nos ha llamado. Porque tiene que estar seguro de que cada uno de ustedes tiene un propósito en el Señor. Aquí nadie está de más ni nadie sobra. No, Señor, que yo no sé. Si tú no sabes cuál es tu ministerio, pues velo al Señor y Él te va a decir cuál es. No le preguntes al hermano, hermano, ¿se la puede? No. Tú puedes preguntarle al Señor, porque para eso mismo se pagó el pelo, para que cada uno tenga acceso a la presencia del Padre. Yo no tengo que esperar que nadie venga a interceder por mí, lo cual no es malo, pero Dios quiere que yo mismo sea capaz de interceder por mí y de preguntarle a Dios todas aquellas cosas que yo necesito saber para crecer espiritualmente en mi vida. Y eso es lo que sucede. Dios quiere que seamos autosuficientes en el Señor, pero siempre tener una actitud de humildad. Una actitud de humildad en la cual podamos nosotros compartir, en la cual podamos servir como personas maduras, como personas de fe, no como aquella persona que es el súper espiritual, que cree que no necesita de nadie, que cree que no necesita que alguien ore o interceda por él. En verdad, todos necesitamos que alguien ore por nosotros en un momento, en una oportunidad, en una ocasión. Pero Dios quiere que nosotros también seamos autosuficientes espiritualmente. Porque imagínense que usted está en un lugar donde usted se encuentra solo y no tiene a nadie, o no hay ningún creyente. ¿Cómo se hace usted entonces? Si no hay nadie que ore por usted, o que le bendiga, o que le diga, haz esto o haz aquello. Pero si usted mismo lo sabe hacer, ya usted tiene la batalla ganada. ¿Por qué? Porque ya usted está parado en el lugar firme y usted es capaz de edificar no solamente su vida, sino la vida de aquellos que están afuera necesitando una palabra del Señor. Entonces, para eso Dios nos ha enseñado qué tenemos que hacer, para qué Él nos llamó, cuál es la actitud correcta en su presencia, cómo tenemos que comportarnos respecto del hermano y todas las cosas que Dios quiere que nosotros seamos capaces de hacer en el Señor. Si Él nos llama, decir, Padre, quizás no me siento preparado, pero si tú has puesto en el sentir del pastor, del diácono, de la persona que me ha llamado
a que yo haga algo para ti, pues da el paso adelante. No tengas pena, no tengas miedo. El Señor, si te llamó, es porque sabe que no estás capacitado. Quizás tú crees que no, pero Él te va a dar la fuerza y te va a ayudar. Porque cualquiera puede decir, no, yo no me siento preparado, pero en verdad es así. Dios da las herramientas, y si Él lo había preparado de antemano, todas las cosas que Él quiere que tú hagas para Él, entonces quiere decir que Él también te va a dar las herramientas que tú necesitas para llevar adelante el plan que Él tiene para con tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la palabra, Dios es el que edifica, Dios es el que añade cada día el conocimiento que tenemos que tener para hacer la obra que nos ha sido encomendada. Porque no es, imagínese usted que cuando la persona esté preparada es que va a predicar, es que va a cantar, es que va a hablar, es que va... No, usted a medida que se va desarrollando, Dios lo va preparando y capacitando aún más. Porque si es por eso, nadie entonces predicara, nadie hablara, nadie hiciera nada, porque nunca uno va a sentir que está preparado. Pero cuando decimos, Señor, en fe, yo declaro que tú lo vas a hacer, yo me paro y yo sé que tú vienes detrás de mí, entonces tú lo vas a hacer. Y así es, y se lo vimos por experiencia propia, no porque yo quizás tenía mucha preparación, sino que yo dije, bueno, el pastor me dijo, para que deje la palabra, y yo dije, bueno, Señor, tú sabrás por qué lo hiciste. Yo me lo estaba buscando y tú lo sabes. Si algo tengo yo es eso, no me aterra llamar la atención. Soy una persona que me gusta estar ahí y que casi nadie sabe que yo estoy puesto. Pero, si Él me ha encomendado para hacer algo, pues yo lo hago. ¿Qué puede pasar? Que lo haga mal, pero Dios vio la actitud de mi corazón y Él me va a planear por eso. Pero, para eso precisamente Él quiere que nosotros seamos capaces de hacer, de dar el paso al frente y de ponernos siempre en sus manos, sabiendo que Él siempre nos va a capacitar. Y cuando tenemos claro que somos, ¿quiénes somos en el Señor? Reyes, sacerdotes, príncipes y princesas, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces todas las cosas van a comenzar a fluir en una misma armonía con el Señor. Y es lo que el Señor quiere, que seamos capaces de entender y de obedecer su palabra cada día de nuestras vidas. Así que en esta noche yo quiero que usted se lleve esa palabra en su corazón y que diga, Padre, que cada día le pueda tener la disposición de venir a tu casa, pero con el entendimiento, saber qué es lo que yo voy a hacer en tu casa. Que si yo voy a orar o a alabar, que lo haga con el entendimiento, no como una rutina, sino que yo sepa lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutar de esa plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas. Aleluya. Le invito a que inclinen su rostro donde está. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres fiel. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Yo te doy gracias a Dios porque tú has hablado lo que tú has pedido a tu pueblo, Señor. Y hemos entendido, Dios, que tú tienes un propósito para con cada uno de nosotros, Padre. Que no estamos en este lugar por gusto, Señor. Que no estamos sobrando, que no estamos de más. Sino que tú nos has dado a cada uno de una herramienta, Dios. Un propósito dentro de tu casa, Padre. Permite que este pueblo, Señor, sea capaz de entender, que este sea un pueblo entendido, Señor, en cuál es el propósito que tú tienes para con cada una de sus vidas, Señor. Yo los bendigo en esta hora, en tu nombre, Señor, y declaro que tu palabra sea revelada a sus vidas, Señor, en esta hora, Padre. Gracias porque vamos a salir de este lugar cambiados, edificados, Señor, y teniendo un propósito, sabiendo quiénes somos en ti, Señor. Quiénes somos como pueblo en Cristo Jesús. Y que cada día que yo venga a tu casa, yo venga sabiendo, Padre, que vengo a alabarte, que vengo a la presencia del gran yo soy, que vengo a adorarte, a bendecirte, a darte la gloria, la honra y la alabanza a Jesús. Y sobre todas las cosas con una actitud reverente, con una actitud de humildad para aprender qué tú quieres decir a tu pueblo cada día. Y no solamente esto, sino que cuando salgamos de este lugar, que cuando salgamos del templo, podamos salir, Padre, llenos de tal manera que podamos dar a aquellas personas que necesitan, aquellos que necesitan y quieren recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y que no lo hagamos solamente por rutina, sino entendidos de quiénes somos en ti y qué quieres hacer tú con cada uno de nosotros, Padre, para que tu presencia, para que tu gloria, para que tu gracia y su vida se manifiesten en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en esta hora, y declaramos que tu palabra, Dios, ha caído en buena tierra, Señor, y que dará fruto en cada uno de los que estamos en este lugar, según la medida de fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Y tu pueblo en esta hora te bendice y te da gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.